7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la experta en temas de seguridad social, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, doctora Patricia Borja, para conocer su punto de vista en medio de la situación que vive el Seguro Social y qué debieran proponer los candidatos frente a este sector y aplicarlos en su gobierno. ¿Qué piensa usted? ¿Qué debiera escuchar el país como salidas frente a este panorama? Doctora Borja, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Hay algunos temas que parten y que podrían ser considerados, y me parece que sí, en realidad deberían ser considerados partiendo de varios informes que ha presentado la Organización Internacional del Trabajo y partiendo de la información del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como de varias decisiones adoptadas por parte de la Corte Constitucional, entre otros particulares. Uno de estos primeros elementos se relaciona con la gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, específicamente en cuanto a la integración y el proceso de designación de los integrantes del Consejo Directivo relacionado realmente con la vocalía de los asegurados y con la vocalía de los empleadores. ¿Por qué menciono este particular? Porque en este año la Corte Constitucional, mediante la sentencia 62-24-IN/25, declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está vigente esta ley desde el 22 de julio de 2024. Este artículo 7 se relaciona se relacionaba, mejor dicho, porque ya ha sido declarado inconstitucional, con el proceso de designación, todo el mecanismo, incluyendo el costo operativo que, tal como lo establecieron los legisladores, iba a estar a cargo con cargo al presupuesto general del Estado, y justamente estos particulares motivaron a que la Corte declarara la inconstitucionalidad de este artículo. Y la Corte ha dispuesto al Ejecutivo que en 6 meses proceda a remitir un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tendrá 6 meses más desde que se ha remitido este proyecto de ley para poder abordarlo. Y en toda esta discusión, en todo este trámite, la Corte ha establecido que se debe escuchar a los proponentes o al proponente específicamente de lo que fue este proyecto de ley, porque partió de una iniciativa popular normativa. Entonces, este es un primer tema muy importante porque se relaciona específicamente con la gobernabilidad, una de las aristas de la gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la integración del Consejo Directivo del IES, con todos los antecedentes que se tiene específicamente, como lo he resaltado en varias ocasiones, en el caso de la vocalía de los asegurados, desde el 2022, desde el 30 de diciembre, está ocupada en contra de la normativa porque así lo dispuso y lo ordenó sin fundamento un juzgador de Quevedo, y aquello fue ratificado por un fallo de mayoría por 2 juzgadores respecto de los que en otro caso, por una desnaturalización de una garantía jurisdiccional, habeas data, específicamente la Corte Constitucional declaró que incurrieron en error inexcusable. Entonces, por todos estos antecedentes es importante y sería necesario conocer cuáles serían los lineamientos o al menos los aspectos generales sobre lo que será este proyecto de ley que debe ser remitido por parte del Ejecutivo. También hay una responsabilidad, evidentemente, de parte de la Asamblea Nacional, porque en lo que va de este año 2025, 2 meses, la Corte Constitucional ya ha llamado 2 veces la atención a la Asamblea Nacional. El día de ayer fue la segunda ocasión por
lo que estableció en el proyecto de ley orgánica para las personas con discapacidad y que fue objetado parcialmente por razones de inconstitucionalidad y por razones de inconveniencia por el señor presidente de la República, porque lamentablemente la Asamblea Nacional, y esta es una práctica usual, no analizó el impacto financiero que podían tener los artículos o que fueron motivo de esta objeción parcial por razones de inconstitucionalidad por parte del presidente de la República y lo que ha sido aceptado parcialmente por la Corte Constitucional. Ese es un primer aspecto. También otro aspecto relacionado con la gobernabilidad. Me permite, doctora Borja, referirse al delegado de los trabajadores, para que continúe con la otra observación. Este momento hay un debate en el país respecto de un dictamen de la Corte Constitucional respecto de lo que hicieron en CENEL, y ahí uno de los actores es este señor Richard Gómez, que entró por la ventana con la decisión que usted recordaba en Quevedo, y que ahora tienen que devolver los recursos por acción de ello, y quien ha capitaneado es el señor Richard Gómez, que mal representa a los trabajadores ante el Consejo Directivo del IES. Y ciertamente la Corte Constitucional emitió esta sentencia en el marco del conocimiento de dos sentencias por una acción de protección que había sido presentada en Pueblo Viejo, en Los Ríos. Acciones de protección que en este caso se presentan en Los Ríos. Y que, bueno, había sido ratificada, primero, en primera instancia había sido concedida esta acción de protección, en la que, en términos generales de lo que se evidencia de la sentencia de la Corte Constitucional, pues se había dado lugar a un cambio de régimen laboral en el caso de servidores de carrera. De acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, hay algunas categorías de servidores de libre nombramiento y remoción, servidores de carrera y los obreros que están sujetos al Código del Trabajo. En este caso, lo que la Corte ha determinado es una desnaturalización de la garantía jurisdiccional denominada acción de protección, porque la Corte refiere que a través de esta acción de protección lo que se buscó es la declaración de un derecho, el derecho colectivo al trabajo, un derecho colectivo del trabajo, porque hay que recordar que al cambiar el régimen como tal, para que pasen a estar sujetos al Código del Trabajo, pues también tienen derecho a la contratación colectiva, porque de acuerdo con el artículo 26 específicamente de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pues solamente los obreros tienen derecho a la contratación colectiva. No así los servidores de carrera. Claro que hay algunas alegaciones de parte del comité de empresa de los trabajadores de CENEL, en el sentido de que había varias personas que desempeñaban las mismas funciones que aquellos que sí estaban sujetos al Código del Trabajo, pero no estaban sujetos al Código del Trabajo. Pero la realidad es que en un caso de una simulación, por ejemplo, hay mecanismos para poder reclamar aquello. Y bueno, lo que la Corte ha determinado es que ha habido una desnaturalización de esta garantía jurisdiccional con la finalidad de obtener beneficios económicos. Eso es lo que ha señalado en esta sentencia la Corte Constitucional, pero adicionalmente hay otros elementos en el marco de esta discusión, porque la Corte ha declarado que los jueces que intervinieron en el conocimiento de esta acción de protección, específicamente los jueces de la sala respectiva de la Corte Provincial de Los Ríos, han incurrido en error inexcusable. Y en el caso de los procuradores judiciales de los accionantes, me refiero específicamente al señor Gómez y a la señora Pinos,
que han sido quienes presentaron esta acción de protección, así como sus abogados, han abusado del derecho al desnaturalizar esta garantía jurisdiccional. En el caso de los abogados, se remite el expediente al Consejo de la Judicatura para que realicen las acciones disciplinarias que correspondan. Y en el caso de los procuradores, de los accionantes, pues lo que la Corte ha determinado al establecer que incurrieron en un abuso del derecho, pues de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues lo que ha determinado la Corte es que se deja a salvo el derecho de CNEL EP para ejercer la responsabilidad civil a la que haya lugar precisamente por este abuso del derecho. Y otro de los particulares, además de que se ha remitido todo el expediente a la Fiscalía para que se investigue a los jueces para determinar si su conducta ha configurado un presunto delito de prevaricato, también deberá investigar la Fiscalía pues otros posibles delitos que pudieran derivarse de esta acción de protección. Asimismo, a la Contraloría General del Estado se le ha remitido el expediente para que realice los exámenes o el examen especial pertinente, y en el caso de los trabajadores, pues la Corte Constitucional ha ordenado que tienen la obligación de devolver todos los valores que en 36 meses. Y esto es sentencia de última instancia. Aquí no hay derecho al pataleo, digamos, de todo lo que ha pasado con tanta irregularidad. Es una sentencia efectivamente la de última instancia, por denominarlo de esta manera, es inamovible. Se trata de una sentencia de la Corte Constitucional. Lo que he verificado en la página web de la Corte Constitucional es que han interpuesto recursos horizontales, que eso es algo que procede de aclaración y de ampliación. Pero hay un detalle adicional. Pero claro, eso no va a cambiar. Sabemos en derecho que ampliación y aclaración no cambia la esencia ya del dictamen. Sí, ciertamente, lo que están alegando es que han recibido de buena fe esos valores varias personas que han presentado este recurso horizontal de aclaración y ampliación, que han recibido de buena fe esos valores. Incluso, por ejemplo, hay una persona que señala que ni siquiera fue accionante de esta acción de protección, pero que luego se vio abocado a comparecer en segunda instancia porque la sentencia le beneficiaba. Habrá que ver qué es lo que determina la Corte Constitucional, pero en general lo que están solicitando es que se module los efectos de la sentencia para que se parta de que se trata de una situación jurídica consolidada y que en este caso no se imponga la obligación de devolver estos valores. Claro que hay algunos otros detalles que deberán partir y, según ha anunciado el señor Gómez, incluso hay varias publicaciones en X que constan como anuncios pagados en esta red social por parte del Comité de Trabajadores, Comité de Empresa de Trabajadores de CNEL, pues que en este caso acudirán a instancias internacionales, porque también hay una discusión realmente sobre este tema. Hay algunos informes, un informe de un comité de expertos de la Organización Internacional del Trabajo sobre la naturaleza de las funciones de los trabajadores de las empresas públicas, en el sentido de que se debería garantizar el derecho a la negociación colectiva. Sin embargo, nuestra normativa, tal como está previsto, y de hecho hay una sentencia que ha sido emitida por parte de la Corte Constitucional el año anterior respecto de una demanda de inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el sentido de que la Corte Constitucional desestimó esta acción y de hecho declaró la constitucionalidad de este artículo 26. Entonces, también como le digo, han señalado que acudirán a instancias internacionales. Habrá que ver ese detalle, cuál sería el mecanismo mediante el cual proceden, pero según lo que ha declarado la Corte Constitucional, pues ha habido un abuso del derecho, inclusive un abuso del derecho que se ha extendido a la acción
a la acción extraordinaria de protección, porque han recusado a 4 de los 5 jueces de la Corte Constitucional, inclusive. Bueno, ese es un tema para profundizar en otra ocasión. Volvamos al tema del IES, los desafíos del segundo escenario que usted lo decía, doctora Patricia Borja. Sí, en este caso, acerca de la gobernabilidad específicamente, también sería importante, partiendo de lo que está previsto por la ley reformatoria, la Ley de Seguridad Social y la ley del BIES, el representante del Ejecutivo debe ser designado ante el Consejo Directivo, y que de hecho le corresponde ser el presidente del Consejo Directivo, pues debe ser designado de una terna remitida por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional, mediante una resolución, debe designar al representante del Ejecutivo. También sería interesante conocer quienes podrían integrar esa terna. Hay otro detalle acerca de la gestión institucional del IES. Hay medidas, como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, en informes del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística, y factores relacionados con el control, con el talento humano del IES, entre otros particulares. Pero también hay aspectos en torno a la sostenibilidad del IES, que sin duda, como hay varias recomendaciones, es importante que se propenda una reforma estructural en materia de seguridad social, porque, como lo he señalado en varias ocasiones, la Ley de Seguridad Social está vigente desde el 30 de noviembre de 2001. En más de 23 años de vigencia, primero, nunca se llegó a expedir el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social, y en segundo lugar, hay varias disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales y que no pudieron ser aplicadas, tanto cuando estaba vigente la Constitución de 1998, así como al amparo de la Constitución, que está vigente desde el 2008. Pero hay otros detalles en torno a la sostenibilidad, tales como la existencia de prestaciones que no están financiadas de acuerdo con la normativa, o que realmente no están financiadas, como en el caso del seguro de salud, esta extensión de cobertura a los hijos menores hasta los 18 años, los hijos de los afiliados, que bueno, nació como una reforma en 2010, pero sin fuentes de financiamiento, no se ha establecido hasta la actualidad. Y según el estudio actuarial más actualizado del seguro de salud, que tiene corte el 31 de diciembre de 2020, sí se genera un perjuicio. Pero hay otro detalle relacionado con el financiamiento por la atención y tratamiento por casos de enfermedades catastróficas. Aquí, como un recordatorio, pues hay una demanda que fue presentada por el IES ante la Corte Constitucional, una acción pública de inconstitucionalidad. El caso es del 17-23-IN, a través del que el IES ha demandado la inconstitucionalidad del artículo 103, literal F, de la Ley de Seguridad Social, porque el IES señala que este artículo no es compatible con el artículo 50 de la Constitución. Claro, el artículo 50 dice que el Estado es el responsable, dice el 50 de la Constitución, ¿no? Así es, y este tema, aun cuando no ha sido por el momento dilucidado por parte de la Corte Constitucional, esto no es óbice para que desde el Ejecutivo, a través de las diversas carteras de Estado, como el Ministerio de Salud Pública, incluso entidades autónomas como el IES específicamente, la Asamblea Nacional, pues puedan abordar, incluso a través de los distintos niveles de gobierno, se puede abordar esta temática, porque es un tema de salud pública que, según señala el IES, porque el IES presenta un escrito mensual ante la Corte Constitucional para solicitar que se prescinda del orden cronológico y que se dé un trato y un conocimiento prioritario a esta demanda de inconstitucionalidad. Es un tema de salud pública que debería preocuparnos a todos para verificar los mecanismos a implementar sobre esta situación, y claro, por supuesto, en cuanto al financiamiento. Y hay otros detalles igualmente en el caso del seguro de pensiones del IES. Se tiene un planteamiento concreto, que claro, con todas las observaciones que se puede tener, hay un planteamiento concreto de parte de la Comisión Interdisciplinaria que conformó el señor Guillermo Lasso, expresidente de la República. Pero en el caso del seguro de salud,
no hay planteamientos concretos más allá de lo que consta en los estudios actuariales, en los informes del OIT, y sería muy importante abordar esta temática y también partiendo de lo que está establecido por la Observación General 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este proceso debe estar dado o producirse en el marco de una difusión amplia de la información y de la discusión entre los potenciales afectados, se denomina a través de esta observación, pero entre toda la sociedad para llegar lo que se esperaría, acuerdos mínimos en esta materia, para realizar las reformas que se requiere para garantizar la sostenibilidad de los seguros administrados por el IES, a más de las medidas que deben ser adoptadas en torno a la gestión institucional. Claro, en el tema de la salud tienen que ponerse de acuerdo partiendo de la deuda desglosada y en un proceso ir cancelando, no así el fondo de pensiones que de alguna manera con el 40% que si bien no abastece anualmente para la cancelación de las pensiones, simplemente hay un fondo que tiene que ser presupuestado del 40% de financiamiento. El caso de la salud no. Incluso es mucho mayor, doctora Borja. En el caso del Fondo de Salud, claro, hay varias responsabilidades de parte del Estado ecuatoriano. Una de estas se relaciona, por ejemplo, con la atención médica de los jubilados en las unidades médicas del IES. Lo relacionado con las enfermedades catastróficas, como le digo, hay esta discusión en torno a la constitucionalidad o no del artículo 103, literal F de la Ley de Seguridad Social, entre otros particulares, pero claro, el factor constante que se ha evidenciado en este caso parte de que por lo general no se asignan valores en el presupuesto general del Estado y pues hay una deuda abultada, una deuda de gran magnitud del Estado con el seguro de salud. De hecho, como un antecedente se puede tener en cuenta que en noviembre del año anterior la directora general subrogante del IES había remitido al Ministerio de Economía y Finanzas un oficio en el que señala que luego de las determinaciones efectuadas, pues la deuda del Estado con el IES por todos los conceptos, pues supera los 20.000 millones de dólares. Entonces es una deuda de gran envergadura, de una gran magnitud y pues todavía no se conoce si ya ha terminado este proceso de determinación, de fijación o de establecimiento, valga la rectificación para no incurrir en una duplicidad de términos, pues no se ha conocido mayores detalles sobre el proceso de determinación de estos montos, a pesar de lo que fue y de lo que está dispuesto por esta ley que está vigente desde el 22 de julio de 2024 sobre los plazos para la determinación del monto de esta deuda entre el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas, que bueno, ya esos plazos ya pasaron, para luego dar lugar a un acuerdo de pago, a un convenio de pago que no puede exceder los 10 años de duración. Este es un tema muy importante y como lo he señalado en otras ocasiones, lamentablemente se pierde de vista que el Estado es el garante del derecho a la seguridad social y por eso es que en varias sentencias lo recuerda la Corte Constitucional, el sistema de seguridad social debe ser evaluado de forma periódica para garantizar y precautelar como tal la sostenibilidad en el largo plazo de los fondos que se administra. Y lamentablemente no hay un cumplimiento a carta cabal de estas obligaciones por parte del Estado ecuatoriano. Ahora, en la definición, en estas elecciones hay dos modelos, el uno el que está administrando el país, el presidente candidato Daniel Noboa, y el otro de la Revolución Ciudadana, con malas experiencias. Recordará usted, que es acucioso en estos análisis, en abril del 2015 se aprobó en la Asamblea Nacional de los 100 alzamanos la mal llamada Ley de Justicia Laboral,
que curiosamente engañó al país y dijeron, eliminamos el 40% para el fondo de pensiones y les podemos dar hasta el 95% si hay necesidad. Nunca pusieron un 1%. Pero le restaron el 40%, que durante 4 años, hasta cuando la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad, le hizo un grave perjuicio al fondo de pensiones, le descapitalizó. Entonces hay dos modelos, el uno conocido de lo que han hecho y el otro en el que debiera emprender mayor diligencia para ir a lo que usted ha dicho, esta reforma estructural del Seguro Social. ¿Cómo ve esos escenarios? Realmente veo como algo preocupante la situación partiendo de lo que consta en los planes de trabajo de los dos binomios que han pasado a la segunda vuelta. Voy a comenzar refiriéndome al binomio conformado por la candidata González Luisa González y el candidato Diego Borja. En este caso, en este plan de trabajo que está disponible en la página web del Consejo Nacional Electoral, señalan algunos planteamientos o propuestas. Una de estas es reformar a profundidad el IES. Me quedan inquietudes acerca de en qué consistiría este proceso, en cuánto tiempo se realizaría, cuáles serían las aristas de este proceso, pero también un antecedente, en el sentido de que en este mismo plan de trabajo consta una carta dirigida a los ciudadanos, en el sentido de que se habla en esta carta, se menciona en esta carta de que el país necesita retomar el curso que tuvo mientras estuvo como presidente de la República el economista Correa, el curso tomado a través de la Revolución Ciudadana. Tenemos todos estos antecedentes, ciertamente. Lo que pasó en el año 2015, como usted lo señaló, Miguel, sobre la sustitución de la contribución del 40% para el financiamiento de las pensiones jubilares sin fuentes alternativas de financiamiento por una garantía subsidiaria cuando el IES requiriera los recursos, es lo que estaba previsto por esa ley. Pero si el 40% genera varios inconvenientes a los diversos gobiernos de turno porque no llega a ser cubierto en su totalidad y tampoco de forma puntual, por lo general. Entonces, ¿cómo esperar que se hubiera podido cubrir el 100% de esa obligación? Y lo cierto es que en la información del propio IES, en el estudio que tiene corte a diciembre del 2018, pues se ha establecido que esta decisión, esta reforma del 2015, de abril del 2015, así como la adopción de la resolución número CD 501, que tuvo el voto, uno de los votos fue el del representante del Ejecutivo de esa época, el señor Richard Espinosa Guzmán. Y pues todo esto, según este estudio actuarial del IES, pues le causó un perjuicio superior a los 9,000 millones de dólares. Si me permite un apunte, 9,000 millones de dólares. Este personaje, Richard Espinosa, de funesta antecedente, él fue el que en una sabatina, perdón, proclamó que no, el IES no tenía el Estado no tenía ninguna deuda con el IES que no le debía. Imagínese la barbaridad que dijo. Hay algunos detalles que sin duda deben ser considerados y recordados porque lamentablemente se adoptaron varias medidas sin sustento técnico durante esos distintos periodos presidenciales. Sí, incluso el señor Richard Espinosa Guzmán señalaba que el IES no tenía, y específicamente en el caso del seguro de pensiones, no había déficit, sino que había superávit. Y según la información del IES sobre el fondo de pensiones, pues lo que se evidencia es que desde el 2014 el fondo de pensiones venía teniendo déficit de caja. Eso lo señala el propio IES, pero él señalaba que había superávit. Para justificar la adopción de esta reforma a través de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Entonces, son temas que sí me generan personalmente preocupación, porque igual la candidata González ha señalado que el economista Correa sería su asesor, y claro, aun cuando los cargos que están en cuestión, la presidencia y la vicepresidencia de la República, pues
en un escenario de esa naturaleza serían ocupados por otras personas, pues ha señalado que sería su asesor y más que todo que quieren retomar lo que ya pasó con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y con Imagínese otra vez dejar de aportarle al Seguro Social. Lo matan. Con este modelo insostenible, lo matan. Eso causó un gran perjuicio al fondo de pensiones, esa decisión, así como la decisión de disminuir la tasa de cotización destinada al fondo de pensiones a través de la resolución número CD 501. Y hay otros detalles que están planteados en este plan de trabajo. Y yo le mencionaba el reformar a profundidad del IES. También partiendo de que, en todo el tiempo que estuvo como presidente de la República el economista Correa, pues no se llegó a emitir una nueva ley de seguridad social, a pesar de que al impulsar y dado que entró en vigencia una nueva constitución, la Constitución de 2008, con planteamientos en gran medida distintos en comparación a la Constitución de 1998, planteamientos distintos realmente en gran medida. Lo lógico y lo ideal hubiera sido que se logre o que se propenda la expedición de una nueva ley de seguridad social, pero eso es algo que no pasó. Hay otros particulares relacionados con que señalan que se garantizaría la transparencia de los estudios actuariales. Y bueno, como un antecedente hay que recordar que hubo una resolución de 2015 emitida por la Superintendencia de Bancos que le daba más bien el carácter de reservado a los estudios actuariales y que esto fue acogido por parte del IES y apenas en el 2018 el Consejo Directivo tomó una distancia respecto de esta resolución y determinó que son públicos, porque la transparencia es un criterio de funcionamiento del sistema de seguridad social, según la Constitución. Pero también señalan que se mejoraría las prestaciones. Pero mejorar, ¿en qué consistiría este término? Una mejora, valga la repetición, de los montos, es decir, un incremento de los montos. ¿Cuál sería el financiamiento? Habría un incremento del aporte. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Sería todas las prestaciones o cómo se enfocaría este planteamiento? O una mejora, una optimización de los servicios y de las prestaciones. Eso no está precisado. Solo para recordar, porque un ex auditor de la Contraloría me recordaba, me escribe, Richard Espinosa Guzmán borró la contabilidad de la deuda del Estado, por eso fueron multados por la Contraloría. Pero en este país no pasa nada. Ahí este señor Espinosa hizo barbaridades, pero ahí está. Y el otro escenario que propone el presidente candidato Daniel Noboa sobre el Seguro Social. Sí, en este caso, el binomio conformado por el candidato Daniel Noboa y la candidata Pinto, lo que plantean en el plan de trabajo, que nuevamente lo señalo, está disponible en la página web del Consejo Nacional Electoral. Hay algunos detalles que me generan inquietudes igualmente y en alguna medida también una preocupación. Porque uno de los planteamientos se relaciona con que se propenderá a expedir el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social. La inquietud que me genera en un primer momento es ¿por qué se esperaría a un nuevo periodo? ¿Y por qué no se ha expedido este Reglamento General en lo que va de este periodo presidencial que está en funciones? Esa es la primera inquietud que tengo. Pero adicionalmente también existe una suerte de contradicción entre lo que ha venido señalando y planteando el doctor Peña, representante del Ejecutivo, ante el Consejo Directivo del IES respecto de lo que consta en este plan de trabajo, porque más bien al plantear que se llegaría a expedir el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social para dar una aplicabilidad a ciertas disposiciones, en alguna medida generaría una contradicción respecto de lo que, como le decía, ha venido planteando el doctor Peña sobre la necesidad de una reforma legal a la Ley de Seguridad Social, en el caso del seguro de pensiones y en el caso del seguro de salud. Claro, por cierto, eso tomará su tiempo. Ve usted cuántos proyectos están en la Asamblea Nacional y no les ha dado la gana de tramitar. Ahora, de cualquier manera, este ha sido un periodo corto del presidente. El expedir el reglamento, lo que usted señala, luego de 23 años, lo que no ha hecho ningún gobierno,
sin perjuicio de la reforma profunda, estructural que hay que hacer, si hay necesidad de expedir el reglamento. 23 años han pasado y desde el gobierno de la Revolución Ciudadana y los que se han sucedido no pudieron expedir el reglamento. Sí, ciertamente han transcurrido desde el 30 de noviembre de 2001 hasta la actualidad más de 5 gobiernos, 7 específicamente, gobiernos que no han llegado a emitir el reglamento general a la Ley de Seguridad Social. Y la observación que tengo en realidad es porque el escenario ideal sería que se llegue a reformar la Ley de Seguridad Social de forma estructural. Y claro, también hay una responsabilidad, porque no solamente es una responsabilidad la situación para solventar la situación del IES de parte del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Nacional. Y tenemos lamentablemente una Asamblea Nacional que colecciona, por así decirlo, de esta manera, y lo digo con preocupación, siendo llamados de atención de parte de la Corte Constitucional. Le mencionaba el día de ayer lo que pasó con el dictamen 1-25-OP/25, en el que la Corte hizo un llamado severo de atención a la Asamblea Nacional por aprobar normas sin analizar el impacto que pueden llegar a tener o que tienen o podrían tener en el sistema de seguridad social. Y específicamente señala la Corte que esta omisión, porque no contó la Asamblea Nacional con un estudio actuarial, a pesar de que la Asamblea Nacional en su descargo, en su defensa, señalaba que y trataba de desvirtuar los argumentos del Ejecutivo que en varios artículos, en el artículo 60, en el artículo 104 y en el artículo 105 de este proyecto de ley orgánica para las personas con discapacidad, tenía todo fundamento. Y por suerte, lo debo decir de esta manera, el presidente de la República emitió esta objeción parcial por razones de inconstitucionalidad, porque podía pasar lo que ocurrió en el 2021 con el expresidente Lenín Moreno, quien respecto de la ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de educación intercultural, que creaba una jubilación especial para los docentes del Sistema Nacional de Educación, no objetó ese proyecto de ley y más bien lo sancionó y dispuso su publicación en el registro oficial. Y en este caso, pues ha habido una revisión prolija de parte del Ejecutivo y pues estas objeciones planteadas respecto de estos artículos que señalé previamente han sido aceptadas por parte de la Corte Constitucional porque la Asamblea no contó con un estudio actuarial, no había un sustento. Este es un dictamen último. Lo que usted no está dando cuenta es el dictamen último de la Corte. Sí, el día de ayer la Corte Constitucional notificó con este dictamen. Es el dictamen, como le mencioné, el número 1-25-OP/25. Y lo que señala la Corte es justamente estos detalles de que en el número 2 específicamente, llamar severamente la atención a la Asamblea Nacional por aprobar normas sin analizar detenidamente el impacto que tienen en el sistema de seguridad social, al no requerir la información actuarial correspondiendo así contraviniendo así el principio constitucional de sostenibilidad. Y la Corte señala además que esta omisión reviste mayor gravedad al tratarse del derecho a la seguridad social de un grupo de atención prioritaria como lo son las personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución. Aquí también debo mencionar, y lo expreso de esta manera, a tiempo que el presidente de la República llegó a emitir esta objeción parcial, porque si no lo hacía hubiera entrado en vigencia este proyecto de ley sin mayores detalles adicionales y eso podía ocasionar un nuevo perjuicio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro que había algunas posturas de legisladores que cuestionaban que el presidente de la República hubiera emitido o haya emitido esta objeción parcial por razones de inconstitucionalidad, pero hay que revisar, y siempre me parece importante señalarlo de esta manera, hay que revisar las objeciones y los fundamentos, y en este caso tenía total fundamento la objeción parcial por razones de inconstitucionalidad que llegó a emitir el presidente de la República respecto de este proyecto de ley orgánica para las personas con discapacidad. Efectivamente, por aprobar normas sin darle sustento a lo que aprobó. Eso fue en esta administración de la Asamblea, ¿no?
Sí, el año anterior, en diciembre del año anterior, fue aprobado este proyecto de ley orgánica para las personas con discapacidad y el señor presidente de la República emitió una objeción parcial por razones de inconstitucionalidad y por razones de inconveniencia. Y el día de ayer, como le mencioné previamente, la Corte Constitucional notificó el dictamen 1-25-OP/25. Bien, en el que aceptó parcialmente las objeciones. Perfecto. Seguiremos hablando, lo convocaremos, doctora Patricia Borja. Siempre será importante mantener en el análisis de la situación del Seguro Social ecuatoriano, más aún cuando estamos por definir el voto en las dos opciones que hay en el 13 de abril próximo. Doctora Patricia Borja, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación, por la oportunidad y por generar este tipo de espacios para abordar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que tenga un buen día. Seguiremos haciéndolo eso. Muchas gracias, la doctora Patricia Borja, de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. 7 de la mañana con 59 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Buscando la verdad, diálogo previsto con la analista en pronósticos, ingeniera Cristina Valdivieso, sobre lo que está ocurriendo en el país con este fuerte invierno y las inundaciones, especialmente en el litoral ecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.